La guerra hace que los hombres buenos hagamos cosas malas. Con esas palabras, el alcalde de Providencia, Cristian Lavé, defendió el proceder de los militares condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. En entrevista con CNN Chile, el jefe municipal aseguró que el ex agente de la DINA, Miguel Krasnov, es inocente de los cargos por lo que está preso y que no hay pruebas jurídicas de los abusos cometidos durante el gobierno de Augusto Pinochet. Queremos conversar sobre toda esta controversia en torno al homenaje a Krasnov y las posteriores declaraciones de Lavé y de otros. Y para eso ya estamos en contacto con el abogado de Derechos Humanos, Nelson Caucoto, quien tiene conocimiento de estos hechos porque tramitó varias de las causas en contra de Miguel Krasnov. Abogado Caucoto, muchas gracias por hablar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Ramón? Buenas tardes. Bueno, usted ha sido testigo, como todos los chilenos, de lo que ha sucedido a partir de este homenaje que se le rindió en el Club Providencia a Miguel Krasnov y de las declaraciones de quienes lo defienden, indicando que no se ha respetado el estado jurídico de nuestro país y que se ha condenado a Krasnov básicamente solo por presunciones, que no hay nada probado. ¿Qué dice usted? Yo diría que en un país civilizado que avanza hacia el desarrollo, la justicia no la hacen ni las víctimas ni la hacen los militares. La justicia la hacen tribunales terceros imparciales, independientes, ¿verdad? Que sobre la base del mecanismo más civilizado que existe en la humanidad para resolver los conflictos sociales ha actuado, que es la aplicación del derecho. Y en esa aplicación del derecho, indudablemente que existen estas denominadas presunciones acerca de un hecho que ocurrió, presunciones que apuntan al esclarecimiento de esos hechos y a la responsabilidad de las personas que son consideradas autores, cómplices o encubridores. Ahora, ¿esas presunciones jurídicamente se sustentan en qué? ¿En testimonios? ¿En testigos? Porque cuando se habla de pruebas, la pregunta que uno podría hacer al respecto, al revés, en muchos de estos casos, la mayor prueba sería la presentación material del cuerpo para hacer una pericia, pero estamos hablando de detenidos desaparecidos en muchos de los casos. Claro. Mira, tú apuntas a un hecho que es muy doloroso, Ramón, que es la circunstancia de que hemos avanzado mucho en la justicia en este país. Voy a decir un dato que es tremendamente dramático. La DINA y en ella el señor Krasnov, el señor Contreras, son responsables de la desaparición de cerca de 200 personas en Santiago. Y esas personas, y aquí viene lo duro de la información, fueron hechas desaparecer con un grado de eficiencia que ya se la quisieran en el mundo entero otra organización criminal como fue la DINA. Es decir, los militares no pudieron ser más eficientes en esta lucha de erradicar a los grupos partidarios de Allende o de izquierda como lo hicieron en Chile, porque hasta el día de hoy, fíjate que de esas más de 200 personas hechas desaparecer en Santiago, solo sabemos el destino del señor Atencio, del señor Cantero, del señor Ábalos Davidson, de Marta Ugarte en la zona norte del país y de Humberto Menantó aquí cerca de Buina en la Cuesta de Chá, pero son 4 cuerpos de 200 personas que hicieron desaparecer y que fueron secuestradas previamente y torturadas en los recintos de la DINA. Y yo quiero decir algo, respecto de la desaparición de todos los militantes del MIR, hay una responsabilidad directa y flagrante del señor Krasnov porque él fue el persecutor del MIR en la ciudad de Santiago. ¿Como una célula especial creada para esos efectos? Él efectivamente comandaba una agrupación que se llamaba Halcón, que se dedicó hasta el año 77 a reprimir al MIR y yo diría lo logró con un alto grado de eficacia. El MIR aporta cerca de 400 víctimas en el país e indudablemente que la actuación de Krasnov en lo que se refiere a Santiago fue clave, fundamental. El hombre que más sabía del MIR en Santiago y sabe del MIR es precisamente Krasnov. Y Krasnov eliminó al MIR y a toda su dirigencia una gran cantidad de militantes, de jóvenes que no estaban combatiendo, porque aquí es mentira de que hubo, ¿verdad?, un combate a fuego cruzado entre grupos armados iguales, sino que simplemente se detuvo muchas veces a gente que habiendo pertenecido a organizaciones de izquierda, fueron detenidos en sus casas sin portar armas y sin embargo ni siquiera esa condición bastó para respetarle la vida. Entonces, cuando alguien dice y es capaz de desmentir lo que la historia, los acontecimientos, los testigos, los documentos, las evidencias nos arrojan como una verdad histórica, a mí me parece que es escandaloso. Me parece escandaloso que hoy día se ponga en cuestión
los dictámenes de la justicia chilena, porque estos señores han sido condenados en primera instancia, en segunda instancia y finalmente por la Corte Suprema. Entonces, yo creo que hay que hacerle un paralelo, hay que hacerle una notificación a estas futuras dictaduras del futuro, ¿verdad? A estas futuras acciones que se pretenden en el futuro, como violentar los derechos humanos de manera sistemática, masiva y reiterada, como lo hicieron en nuestro país, están notificados de que hay tribunales de justicia que consideran que estos crímenes son imperdonables, que estos crímenes se van a perseguir, sea el lugar donde se hayan cometido y el tiempo en que se hayan cometido. Tal vez el legado desde los derechos humanos hacia la población chilena, hacia la sociedad en su conjunto, es que hemos avanzado hasta ese nivel de conciencia. Ya no habrá perdonazos, estos crímenes no quedarán impunes y en eso tendrán que pagar. Por eso es que resulta inaudito. Yo me imagino un acto a Krasnov en Europa sería insostenible. Me imagino siquiera un acto a Krasnov en Argentina, aquí cruzando la cordillera, también sería insostenible. Entonces, me parece que es una afrenta a la memoria histórica, una afrenta a las víctimas y una afrenta a esos familiares que todavía siguen ilusionadamente creándose fantasía de que sus seres queridos pueden volver. Y la verdad es tan dura como decirle, mire, fueron víctimas de una organización tan eficiente que de 200 víctimas hemos encontrado simplemente a 4, pero por razones absolutamente accidentales. Para perseguir judicialmente estos delitos ha sido muy ardua la tarea. Estamos hablando de juicios que llevan años o que se han podido reabrir a partir de muchos años que han transcurrido. Por lo tanto, señor Caucoto, aquí nos instalamos también en otro de los hechos que ha vuelto a reflotar con mucha fuerza en estos días de los argumentos de quienes defienden a los militares procesados y condenados por violaciones a los derechos humanos, que dicen ellos esto es una creación ficticia respecto de una invención jurídica que es el secuestro permanente. Y cuando dicen eso, añaden, ¿cómo puede estar secuestrada permanentemente una persona? Esa persona está muerta y por lo tanto no cabe entonces que se le procese a una persona bajo esa, comillas, ficción jurídica. Bueno, yo creo, Ramón, que es bueno de un aspecto educativo decirle a la sociedad en su conjunto de que el derecho funciona sobre la base de ficciones. Uno escucha hablar de los presidentes de los partidos políticos y los partidos políticos son una ficción. Y el derecho utiliza estas ficciones, habla de las personas jurídicas y son ficciones. Y desde el punto de vista del derecho penal, efectivamente existe ya como una categoría universal. Este no es un invento de los jueces chilenos, es una categoría universal de que el secuestro, la privación ilegítima de libertad de una persona, sin derecho, manteniéndola en cautiverio, constituye un secuestro y ese secuestro va a durar mientras tanto la víctima permanezca privada de libertad. Pero se equivocan estas personas que argumentan en contra de esta sentencia, porque ya ni siquiera es la figura del secuestro como delito permanente lo que los mantiene presos. Hay que darle una buena noticia a la sociedad chilena. Desde hace 7 años a esta parte podemos decir con orgullo que los tribunales de Chile han acogido en todo su esplendor y magnificencia lo que son las lecciones, las posturas, los postulados y las doctrinas y el derecho internacional. Y ese derecho internacional, ya desde la Segunda Guerra Mundial, viene acrecentando el acervo de derechos de las personas y entre ellos se ha señalado de que hay crímenes que son imprescriptibles, inamnistiables y por lo tanto imperdonables. Entre esos están los crímenes de lesa humanidad, que son precisamente estos secuestros por los cuales está respondiendo el señor Krasnov, y que también son los crímenes de guerra que se cometieron en este país y que tienen la categoría entonces de delitos imperdonables, pero eso no es solo en Chile. Eso, lo que pasa es que en Chile, de manera atrasada, de manera casi provinciana, hemos venido asumiendo esto no hace más de 7 u 8 años, pero por eso decía, pero a partir de ahora quedan notificados todo de que estos delitos no se van a perdonar nunca y van a ser perseguidos donde sean. Así que aquellos que pretendan el día de mañana hacer desaparecer personas, que sepan que están incurriendo en una figura de lesa humanidad y esa figura de lesa humanidad tiene un valor en todo el mundo a partir de estas normas y principios del jus cogens, que son normas inderogables, proclamadas por la humanidad y que son obligatorias para todos los estados de la tierra. A nosotros nos importa cuando alguien desaparece en cualquier parte del mundo por acción de los agentes del Estado, pero ya sabemos que ese crimen es imprescriptible e inamnistiable. Hoy día incluso hay un presidente en ejercicio activo que no puede salir del país como el presidente de Sudán, es decir, el avance del derecho internacional es incontenible y es, como he dicho muchas veces, un tren bala japonés que va a 800 kilómetros por hora y que solo tiene
pasaje de ida y no de retorno, porque no podemos volver, no podemos retornar, no podemos involucionar, como son el significado de estos actos de homenajear a verdaderos genocidas, a personas que son autores de los peores crímenes, no solo en nuestra patria, ¿verdad?, sino que crímenes contra la humanidad. Ahora, abogado Caucoto, en los procesos que se ha llevado adelante en causas de violaciones a los derechos humanos, ¿ha logrado pesar también o se ha anexado en las investigaciones, en algunos que hayan tenido ya condena definitiva, un hecho que está relacionado con lo anterior, que es la desaparición de las personas, el homicidio y la desaparición, sino que también después lo que se llamó en el año 1978 el Operación Retiro de Televisores, es decir, los restos que estaban en algún lado, removerlos y de esa manera hacer ahora sí la desaparición total de cualquier vestigio, pensando justamente, uno entiende que al no encontrar el cuerpo, entonces obviamente los tribunales, si algún día iban a investigar este asunto, iban a encontrarse con esa dificultad. Bueno, yo creo que quedaron casados en su propia trampa, eso debiera decir uno, si ese fue el malévolo propósito de los agentes de la dictadura, de hacer desaparecer los cuerpos, no hay cuerpo del delito, quedamos impunes, eso ya no les resultó. Eso absolutamente quedó superado, porque, vuelvo a insistir, Ramón, yo creo que hemos avanzado tanto en este tiempo, debemos estar realmente contentos los chilenos, orgullosos los chilenos, de vernos cada vez más protegidos respecto de estos genocidas. Y de ese punto de vista, indudablemente, que cualquier tesis en contrario, porque el retiro de televisores, que fue el retiro de los cuerpos para lanzarlo al mar, fue eficiente en términos de que los familiares de las víctimas nunca más van a encontrar esos cuerpos. Pero afortunadamente la justicia operó, la justicia ha sancionado, la justicia ha investigado, y cuando tú me preguntabas delante si este es un tema que solo se ha producido a partir de presunciones, yo te digo, no hay solo presunciones, las presunciones son una herramienta muy importante, pero además tenemos las declaraciones de los testigos, y tal vez lo que más le debe doler a estos agentes que formaban parte de la jefatura de la DINA, es que se rompió, ¿verdad?, el hermetismo al interior de la propia DINA. Son los agentes los que están hablando, son los agentes los que están acusando a sus jefes, son los agentes los que se quejan de que sus jefes no asumen las responsabilidades. Entonces, cuando tú ves este caudal de información que proviene de los propios partícipes en los hechos y que inculpan a sus agentes, ya no podemos seguir hablando de presunciones que son falsas o que no tienen ningún valor. Abogado Nelson Caucoto, muchas gracias por su tiempo con nosotros aquí en CNN Chile. Gracias a usted, Ramón. Nosotros así cerramos también esta media hora informativa, nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato con más noticias.